Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo que no hay un autor al que se le pueda atribuir esta carta, aunque se cree que en algunas partes podría ser Pablo, pero no está definido el autor, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el capítulo 6, el escritor nos habla, que sería el Espíritu Santo, que dejemos los rudimentos de las doctrinas, que vayamos hacia adelante, nos invita, nos exhorta a seguir hacia adelante. Versículo 4 del capítulo 6, 4 y 5, ¿quién me lo lee? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Perdón, hasta el 6, sí, por favor. Sí. Y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces nos dice que cómo es posible que los que ya hemos gustado de la presencia del Espíritu Santo, que fuimos iluminados, ¿se acuerdan cómo bajaba Moisés del monte alto? Sí. Con el rostro iluminado, ¿no? Porque había estado en la presencia, el reflejo. Si habían estado en la presencia de Dios, volver otra vez, recaer y crucificar de nuevo a Cristo. Otra vez nuestros pecados en la cruz. Y nos exhorta el escritor a seguir adelante, que mostremos la misma solicitud. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Misma solicitud. ¿A qué se refiere? A que seamos como cuando recibimos la primera vez, en nuestra primera vez en Cristo, cuando recibimos el perdón, cuando entendimos el plan de salvación, ¿verdad? Con esa pasión, con ese deseo, dice, no lo vayas a perder, que sigas igual hasta el fin de los tiempos. Así, que tenemos que tomarnos de la palabra de Dios, versículo 18 y 20, ¿quién me lo lee? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí tenemos a Cristo como sumo sacerdote en la presencia del Padre, intercediendo siempre por nosotros. Capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec. Angélica, que es tan amable. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Padre bendito, gracias por esta mañana. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y nos das esa voluntad de seguirte, de adorarte, de buscarte y de escudriñar tu palabra, Padre. Danos en este momento la sabiduría y entendimiento para que veamos la grandeza de estas palabras que nos dirás hoy, Señor. Que este tiempo lo tomes tú para que cada uno de nosotros tengamos una revelación en nuestras vidas y la hagamos carne, Señor. Gracias te damos. A ti sea toda la gloria, el poder y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo 7 de 2 en 2, por favor, pastor. Sí, capítulo 7. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem,
Esto es Rey de paz. sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aunque de quién se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifestó es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Leo el 17. Sí, sí. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gracias. Bueno, aquí en este capítulo está muy interesante. Recordemos que esta epístola a los hebreos se les está escribiendo a los judíos que de alguna forma ya son cristianos, pero todavía tienen esas raíces, tradiciones y demás judías específicamente. Desde Hebreos 5:10 ya nos empezaba a hablar del sacerdocio de Jesús como sumo sacerdote.
Y ayer en el capítulo 6 termina diciendo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces ya nos viene hablando del sumo sacerdocio de Jesús en todo lo que es esta epístola. Y aquí lo que el autor pretende, pues es eliminar, yo creo que es de repente todos esos problemas intelectuales que se tienen y que tenían los judíos, porque empieza una confrontación así de pensamiento, de decir, ¿cómo Jesús puede ser un sumo sacerdote si no es de la tribu de Leví? Porque recordemos que los sacerdotes venían de esa tribu, entonces empieza como este choque de pero ¿por qué? Y demás, ¿no? Y creo que también a nosotros como cristianos, en algún momento, o personas que vienen pues de una rama científica o filosófica y demás, también viene este choque, ¿no? De empezar a cuestionarnos cosas, por ejemplo, de la Trinidad, ¿no? Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la evolución, cómo se creó el mundo y demás. Entonces, toda esta parte que le queremos estar como escarbando y buscando y querer una explicación que diga todo. Si bien es cierto que en la Biblia todo Dios nos los da, pero no a todos nos va dando las revelaciones de poco a poco. Entonces, el punto es de que aquí entra nuestra fe, esa fe de que creemos en Cristo y que no necesitamos una explicación concreta para entenderlo, ¿no? El entendimiento Él nos lo irá dando. Entonces, lo que está pasando aquí en este capítulo es de que les empieza el autor a hablar a estos judíos cristianos con lo que ellos conocen, pero rompiendo el esquema que traen y haciendo esa como comparación, y vamos a ir viendo cómo lo va haciendo. Dice en el versículo 1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aquí en este primer versículo hay mucho. Dice que Melquisedec, primero, Melec significa rey y Tsedec significa justicia. Entonces Melquisedec significa rey de justicia. Dice que es rey de Salem. Salem significa paz. Y dice adelante, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota. Entonces nos está diciendo que es un sacerdote, primero que es un rey de justicia, un rey de paz, y que es un sacerdote. Y dice que salió a recibir a Abraham. Si recordamos, aquí nos marca la cita en Génesis 14. Si gustan, vamos para allá, en Génesis 14, del 17 al 20. Cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabo, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sí, gracias. Entonces, Melquisedec sale a recibir a Abraham. Si recordamos en este capítulo 14 de Génesis, tenían cautivo a Lot, a su sobrino. Entonces él va pues a rescatarlo, regresa y llega al encuentro Melquisedec. Y entonces aquí hay una excepción. ¿Por qué? Porque en todo lo que es el Antiguo Testamento hay un rey y hay un sacerdote, más no un rey y sacerdote. Y Melquisedec es la única excepción en la que se menciona que es rey y sacerdote. Y además, menciona aquí muy, muy claro que es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces nos menciona primero, ya regresando a Hebreos, que es rey de justicia. Entonces vamos a ver varios versículos donde se menciona por qué Jesús es el rey de justicia.
Y lo vamos a ver desde Deuteronomio 32:4, leo la cita, dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Recordemos que la roca es Jesús. En Romanos 1:17 dice, la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo eterno. ¿Y cómo obtenemos nosotros esa justicia? Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo obtenemos nosotros la fe? Al oír, del oír la palabra de Dios. ¿Cómo la puedo oír? Pues leyéndola en voz alta todos los días la palabra. Y también dice que es un rey de paz, porque es rey de Salem, y Salem significa paz. Y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y también otra cita que me gustó en Filipenses 4:9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, Jesús es un rey de paz. Eso también nos lo dice en Juan, cuando Jesús nos dice, les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como lo da el mundo, no se preocupen ni tengan miedo. Entonces, anteriormente habíamos hablado de estar en el reposo del Señor, es decir, de tener esa paz. Y en Salmos 4:8 dice, en completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Es el descanso total en Él, así tenemos esa paz. Pero yo me preguntaba, bueno, si su Espíritu Santo mora en mí, entonces yo ya tengo esa paz. Pero ¿por qué a veces no tenemos esa paz, aunque el Espíritu ya mora en nosotros? Pues dice en Salmos 119:165, la gente que ama sus enseñanzas encontrará la paz verdadera, nada los hará tropezar. Entonces, aquí esta parte es amar sus enseñanzas. ¿Cómo voy a amar una enseñanza? Pues primero conociendo qué es lo que me va a enseñar, pero tener siempre presente lo que Él me enseña. Y hemos mencionado, ¿no?, que el conocer más de la palabra de Dios nos da más responsabilidad y no nos hace a veces pecar, ¿no? Y aquí también cuando nosotros tomamos decisiones se dice, ¿no? Si te quita la paz, pues no la tomes, ¿no? ¿Por qué? Porque es tener esa sensibilidad del Espíritu Santo cuando nos está guiando y nos está corrigiendo, que nos está diciendo, no, o sea, me está quitando la paz, entonces por ahí no va el camino, ¿no? Entonces ya vamos justicia y paz. Aquí lo interesante, y aquí da un orden, ¿no? Primero dice que es rey de Salem, rey de justicia, pero la justicia viene antes que la paz. No se puede tener paz si no hubo antes justicia. ¿Y por qué? Porque la justicia es el único camino para que nosotros tengamos la paz. Dice Isaías 32:17. La justicia traerá para siempre paz y seguridad. Pero entonces primero va la justicia. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por haber sido justificados por Cristo, entonces tenemos esa paz que también Él nos da. Y después dice aquí, igual en este versículo 1, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Y más adelante dice que, y lo acabamos de ver en Génesis, dice que Melquisedec sacó pan y vino. Entonces, Melquisedec es una representación en el Antiguo Testamento de Jesús. Lo vamos a ir viendo. Entonces, esta parte es como una representación de lo que iba a pasar años después, ¿no? Cuando Jesús sacó pan y vino y lo partió y compartió con sus discípulos. Y nosotros ahora recordamos esa Santa Cena, igual, casi 2000 años después, y seguimos recordando esa parte, ¿no? Cuando sacó el pan y vino. Y dice aquí en el versículo 2 que a Melquisedec dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces,
Abraham diezmó, si recordamos en esa porción en Génesis, es la primera vez que se está dando como el diezmo pues a Dios. Y después dice en el versículo 3, si alguien me ayuda a leerlo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gracias. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Melquisedec, les comentaba, era una figura de Cristo en ese tiempo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo? Pues porque viene, dice aquí que no tiene principio de días, o sea, no tiene ni inicio, no tiene fin. Jesús no tiene ni inicio ni tiene fin, es eterno. Y Él es el principio y Él es el fin. Y después dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí esta parte de sino hecho semejante, yo lo entiendo así como que si bien es una representación de Cristo, pero Melquisedec es representación, no Cristo representando a Melquisedec. Entonces por eso es esta parte, sino hecho semejante al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es uno, es el unigénito. Después dice en el 4 que dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos al botín. Entonces les está diciendo a estos judíos, o sea, imagínense que, o sea, lo que reconoció Abraham en Melquisedec para darle el diezmo. Entonces él lo reconoció como tal, como el sacerdote del Dios Altísimo. Y dice en el 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces aquí, si recordamos, los levitas, cuando se hace la repartición de tierras, lo vimos en Josué, no les dan una tierra física, sino que les dan una porción que es muy importante, que es el sacerdocio. Y ellos iban a estar recibiendo los diezmos de todo el pueblo, pero ellos también tenían que, o sea, de ese diezmo que recibían, ellos también tenían que ofrendar el diezmo a Dios. Y aquí es esta parte de nuestra ofrenda, o sea, que nuestra ofrenda sea para Cristo, o sea, que no lo hagamos pensando para quién será utilizado. ¿Por qué? Porque si Él es el que nos provee de todo y todo lo que hacemos, lo hacemos como si fuera para Él, pues lo que yo le voy a regresar, que es de Él, pues es para Él, ¿no? Entonces que nuestro pensamiento siempre sea eso, que cada diezmo, cada ofrenda que yo doy es para Jesús. Y si me ayudan a leer el 6 y el 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí viene esta parte, ¿no? De Abraham reconociendo que era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo está reconociendo y le está dando el diezmo, y Melquisedec lo bendijo, y dice en el 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces aquí empieza como el autor a darles esta parte de comparación, o sea, el menor no bendice al mayor, o sea, el mayor es el que está bendiciendo al menor. Después dice en el 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y ese es el 8. Cuando dice los hombres mortales se está refiriendo a los sacerdotes levitas, o sea que antes los sacerdotes levitas eran los que estaban recibiendo esos diezmos. Después en el 9 y en el 10, si alguien lo lee, por favor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Gracias. En estos versos, ¿qué nos está diciendo? Que digamos que toda la tribu israelita
ya se encontraba en las entrañas de Abraham. O sea, todavía no había nacido, todavía Abraham ni siquiera tenía a Isaac, pero los levitas ya estaban, digamos, en la genética de Abraham. Y entonces, por el hecho de que Abraham haya dado ese diezmo, la tribu de Leví también lo estaba dando. Y de esta manera, digamos, la tribu de Leví también pagó los diezmos a través de Abraham. Y esta parte es como, o sea, si todavía no habían nacido y ya los estaba pagando. Es, por ejemplo, cuando Adán pecó, yo todavía no había nacido, pero ya pequé. ¿Por qué? Porque yo estoy en esa genética, entonces todos hemos pecado. Y en aquel tiempo igual el motivo, bueno, cuando todos morimos, pues, pues se morían y ya. Pero ahora, los que nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Entonces, ya no morimos, tenemos vida eterna. Sabemos que la muerte solamente es un paso para estar con Él. Entonces, ¿por qué esta parte? Porque como yo ya estoy en esa genética, y yo soy heredera de eso también. Ahora yo también soy heredera de la vida eterna, así es como lo entiendo. Y después dice en el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Aquí, ¿qué pasa? Que el sacerdocio levítico no fue perfecto. Aquí mencionan el sacerdocio de Aarón. Recordemos que Dios le dice a Moisés, vas a nombrar a Aarón, o se va a nombrar a Aarón como sacerdote y a sus hijos, y ellos se van a encargar de lo que es el tabernáculo, y les da toda una serie de funciones. Aarón era de la tribu de Leví, fue nombrado sacerdote, pero recordemos que hace un becerro de oro, entonces peca, se rebela, entonces él no cumplió su objetivo como sacerdote. Entonces le está diciendo, bueno, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, siendo que de ahí el pueblo recibió la ley, ¿por qué se tendría que levantar otro sacerdocio que es totalmente diferente al sacerdocio de los levitas, de Aarón? O sea, ¿por qué? Entonces ahí es cuando los empieza a poner a pensar. Yo creo que aquí es muy clave, o sea, les va diciendo, pero yo creo que aquí en este punto ya es así cuando los hace pensar, como por qué se tendría que levantar otro. Y entonces se empieza a razonar qué pasó con el sacerdocio de Aarón, por qué no es perfecto y por qué de ahí no viene el sumo sacerdote, ¿no? Entonces aquí claramente pues ya les está mostrando que no hay algo correcto en el sacerdocio de Aarón. Y aquí lo está haciendo notar. Después dice en el 12, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. O sea, necesario es. Es decir, que el sacerdocio de Aarón, pues sí, estaba totalmente conectado a lo que es la ley que da Dios a través de Moisés, y dice que debemos anticipar un cambio. Entonces aquí ya otra vez les está dando otro golpe, por así decirlo, ¿no? Ya les está haciendo pensar, pero aquí les está diciendo, no va por ahí, tiene que haber un cambio. Y vamos a leer del 13 al 16, si alguien me ayuda. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto y no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Gracias. Entonces, ¿aquí qué pasaba? Decían, ¿cómo el Mesías va a venir? O sea, me dices que es un sumo sacerdote, pero no es de la tribu de Leví. Porque está escrito que Jesús iba a venir de la tribu de Judá. Entonces ahí es esa parte donde no, como para ellos no concuerda, ¿no? Y
Y era así, ¿no? O sea, según la ley mosaica, Jesús no podría ser sacerdote porque, digamos, venía de la tribu equivocada. Según así como estaba establecida la ley, tendría que ser alguien de Leví. Pero sí, en el 12 les dice, es necesario haber un cambio. Entonces, Jesús viene de la tribu de Judá, por lo tanto aquí pues ya hay un cambio, ¿no? Es un cambio totalmente. Y aquí el sacerdocio que se iba a levantar, pues no podía ser de Leví. O sea, nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, no podía ser de Leví. ¿Por qué? Porque ya estaba manchado, era imperfecto y manchado ese sacerdocio desde que fue el inicio con Aarón. Pero aquí lo importante igual en el 16 dice, sino según el poder de una vida indestructible. Leví, o sea, toda la tribu de Leví, lo vamos a ver igual adelante, morían y nombraban otro y así. Entonces, el nuevo sacerdocio, ese cambio tenía que ser de alguien con el poder de una vida indestructible. Y ya vimos que Melquisedec no tenía principio, no tenía fin, o sea, era eterno. Entonces tenía que venir de ahí. Después en el 17 dice, es una referencia y lo cita aquí, dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Quién? Jesús. Entonces, aquí ya, o sea, lo está diciendo, se está dando testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tenían el poder de una vida indestructible. Servían como un tiempo limitado. Y hay una mención de aquí de los sacerdotes de la orden de Aarón en Mateo 27:1. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entre ellos se conspiraron para dar muerte a Jesús. Había sacerdotes de la orden de Aarón, pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, les mostró que él era superior cuando triunfó sobre la muerte. Entonces aquí había de la orden de Aarón, pero aquí lo clave, pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, les mostró que él era superior. Y entonces aquí nos reafirma, ¿no?, que este sumo sacerdote que es Jesús no podía venir de la tribu de Leví. Después en el 18 y 19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces aquí ¿qué les está diciendo? Que la ley está quedando totalmente anulada. ¿Por qué? Porque ese no va a ser el acceso o mi paso a la vida eterna. Eso no me va a hacer salvo. Si yo dice que nada perfeccionó la ley, o sea, la ley es totalmente valiosa porque nos muestra los estándares perfectos que Dios nos dice que vayamos cumpliendo. Pero eso o sea, cumplir la ley no me hace salvo. Me hace salvo creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único, es el camino y la vida. Entonces no puedo llegar al Padre si no es por Jesús. Entonces aquí les está diciendo la ley, pues no, ya queda totalmente anulada. Pero recordemos que si nosotros estamos con Jesús, pues en automático la vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque por amor y por todo lo que Él me da, pues yo no mato, yo no robo, yo no miento, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir viendo lo que es el sacerdocio de Jesús y lo que fue el sacerdocio de los levitas, por así mencionarlo. Y pues vemos que el sacerdocio de Jesús pues es para todos, es decir, es universal. ¿Por qué? Porque todo el que crea en Él es salvo. Y todo por el que crea en Él va a interceder por nosotros. Para todo, no es para un pueblo, para un lugar. Luego su sacerdocio está basado en justicia, su sacerdocio no era hereditario de tribu en generaciones. Sin embargo, a nosotros nos hace coherederos. Entonces, cuando nosotros somos coherederos con Cristo, en esa herencia nos da también el título y nos manda a ser reyes y sacerdotes, siendo Jesús, claro, el sumo sacerdote, el mayor. Y bueno, y su sacerdocio es eterno, no es temporal, es un sacerdote perpetuo. Y ahora vamos, si me ayudan a leer el 20 y el 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos
Y aquí viene otra clave. Les está diciendo en esta parte que los sacerdotes de la tribu de Leví fueron, se ordenó por Dios, y eso lo vemos en Éxodo 28:1. Pero este sacerdocio fue por juramento, y aquí ya rompe todo y es un factor, o sea, ya no es cualquier cosa. Y les está diciendo, porque hubo juramento, es mayor. Y aquí menciona nuevamente Salmo 110:4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces, aquí el simple hecho de que Dios juró ya fue totalmente distinto. Después si leemos 22 y 23. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y aquí se relaciona el 23 con el 16. Dice, y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y en el 16 dice, no podían ser de ellos, sino de esa descendencia, porque no tenían el poder de una vida indestructible. Entonces, por eso les está diciendo aquí, son muchos, pero siempre iban saliendo. Así como morían, pues ya nombraban a otro. Entonces, por ahí no iba. Pero en el 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador y un mejor pacto. ¿Cómo que nos es hecho fiador? Cuando yo le entiendo así, ¿no? O sea, cuando alguien que es tu fiador, pues es de que tienes una garantía o tienes una seguridad. Entonces Él es nuestro fiador. Y dice también que es hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí el pacto, les encontré un significado. Bueno, es en una traducción que se dice diadeque, que se acerca más a la idea de un testamento. Es decir, como que en el sentido de una voluntad y testamento. Y entonces nos está diciendo aquí que es de un mejor, o sea, si antes había habido un pacto, pero este es de un mejor pacto, o sea que hay una superioridad. Y después dice en el 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo pues nunca va a dejar de existir. Lo vimos al principio, Él es el principio y Él es el fin. Y después dice en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí es algo muy, muy bonito. Su sacerdocio es eterno, pero también es perpetua la salvación que nos da. Entonces, pero aquí nos marca una condición. Dice, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, si tú no te acercas a Jesús, digamos que quedas fuera de esto. No eres salvado. Entonces, tienes que acercar para ser salvado. Entonces, ¿ha habido cuántas generaciones después de la resurrección de Jesús hay? Miles. Después de nosotros va a haber miles de generaciones. Entonces, aquí nuestro trabajo es hablar más de Jesús para que más generaciones sean salvas creyendo en Él. ¿Por qué? Porque su sacerdocio es eterno y la salvación también. Y después, ¿por qué? Porque Él es el interceder, es una intervención. Jesús interviene en nuestro favor, dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos abogado. Pero recordemos que tenemos abogado, pero ya cuando lleguemos a sus pies, pues va a ser nuestro juez. Y después dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, cuando dice nos convenía, pues es cuando tú le dices, mira, es que te conviene esto, es que esto es lo que necesitas, ¿no? O sea, ya tú lo ves claramente. Entonces aquí nos está diciendo, porque
porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y entonces aquí nos empieza a dar las características de Jesús: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, Él es santo. Dice que Él es santo y lo vemos en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Él es santo totalmente. Dice que Él es inocente, que Él está libre de toda malicia, picardía y astucia. Un abogado, por ejemplo, nosotros conocemos, son gente astuta, ¿no? O sea, que le puede dar vuelta y así, pero Jesús no es de esa astucia, sino porque Él pagó el precio por nosotros. Y después dice que es sin mancha, entonces Él está totalmente libre de cualquier impureza moral. Y aquí también apartado de los pecadores. Jesús fue acusado por los sacerdotes y todos, de que andaba con pecadores, que andaba con republicanos y demás, pero Él anduvo, mas no fue uno de ellos. Dice aquí, fue apartado de los pecadores, apartado de los pecadores. Y para concluir el 27 y el 28, si alguien me lo lee. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gracias. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Pues los otros sacerdotes de la tribu de Leví, ¿qué tenían que hacer? Primero tenían que ofrecer sacrificio para sus pecados y después el sacrificio para los pecados de todos los demás. Y aquí ya está diciendo, ¿no? Jesucristo no necesitó hacer ningún sacrificio, pues porque Él era limpio. El sacrificio fue por los pecados de todos nosotros y lo hizo una vez y ya. Y después dice que porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Entonces, nuevamente les está diciendo aquí, los sacerdotes de Leví eran débiles hombres, ¿no? Porque somos humanos, pero dice la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces aquí les está diciendo, nuevamente hay un cambio de ley, el sacerdocio no viene de Leví, viene de Jesús, o sea, de la tribu de Judá. Es un cambio y solamente pudo ser de alguien de una vida indestructible, que viene la referencia que es Melquisedec. Dice, y posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, que siempre esa perfección va a estar ahí con nosotros. Entonces, creo que sí es una epístola que choca mucho, ¿no? Porque pues, imagínense venir de de todo, ¿no? De todo lo que nos habla el Antiguo Testamento y de repente viene el choque, pues creo que era necesario que les hablaran con lo que ellos ya conocían y cómo les va haciendo el cambio de mentalidad a lo que es lo correcto. Entonces, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por este momento que nos das y nos enseñas de tu palabra, nos das enseñanza, nos das un corazón entendido para tener revelación. Gracias porque en este capítulo entendimos que tú eres el sumo sacerdote, eres nuestro mediador y que tú moriste por nosotros, Señor. Gracias porque tu sacrificio no es en vano, Señor. Estamos aprendiendo de ti, amándote y siguiendo todas las ordenanzas que tú nos das, Padre. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque cada mañana nos acompañas y a ti sea toda la gloria, alabanza y el poder en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo definirías este capítulo? ¿Rompiendo esquemas? Todo, ¿ah? Bueno, ¿comentarios? ¿Quién puede abrogar una ley? ¿Y por qué dice aquí queda abrogada esta ley? ¿Quién escribe el libro? El que lo hizo puede abrogar la ley. Y él es el único que puede aclarar este asunto, ¿verdad?
¿Por qué? Porque los hombres no estaban dedicados a la ley humanamente. Como Pedro, o Pedro no guardaba la ley. Yo mata y come. No, nunca he probado alimento inmundo en mi boca. La ley no lo permite. No llames inmundo lo que yo he limpiado, le dice. El sábado, tus discípulos levantan espigas en sábado. Tú haces milagros en sábado. El sábado lo hice yo. ¿Verdad? ¿Quién puede abrogar esta ley? ¿Quién puede haber escrito este libro? A los hebreos. ¿Quiénes son? ¿Qué significa hebreos? ¿Alguien recuerda? Los que cruzan. En otras palabras, esta ley es para los que cruzamos nuestra historia. Para lo que decía aquí Angélica. Para los que reciben a Cristo solamente como Señor y Salvador. ¿Por qué tenía que venir un sacerdote que no fuera de la tribu de Leví? ¿Verdad? ¿Por qué tenía que cambiar esa ley? Necesitaban un sacerdote limpio y puro de Dios. Porque el sacerdote le quedó mal, como el hombre quedó mal. Así le dijo a Adán, será tu descendencia, te multiplícate y te bendeciré. Pero pecó y no te puedo bendecir. ¿Se acuerdan qué producía la tierra? Lo comentamos ayer. Cuando Dios bendijo a Adán, fruto, todo. Y después, ¿qué produjo? Espina. Entonces quedó mal. Porque el sacerdote, la promesa estaba, que de su descendencia de Aarón vendrían todos los sacerdotes, que era la tribu elegida. ¿Por qué tenía que venir otro que viniera de otra tribu? De la tribu de... ¿Mandé? O sea, el primer sacerdote falló. ¿Falló? Nos lo explicó claramente Angélica, ¿no? ¿En qué momento nos dijo que falló? Cuando crea el becerro de oro y les dice, he aquí Jehová, mañana le hacemos fiesta. ¿Le está mostrando un Dios falso? Sí. Por eso dice que aquí los débiles humanos, todos los días tenemos que venir y pedir perdón. Pero él, el sumo sacerdote Jesús, no tiene necesidad de eso. Aunque anduvo, me gustó lo que dijo, con pecadores, ¿y qué más? Y publicanos y prostitutas. Nunca se contaminó, ¿verdad? Nunca se contaminó. Por eso fue probado. ¿En qué momento fue probado si había cumplido la ley? En el desierto fue tentado y fue probado. Luego, ¿en dónde pasó su examen final, por decirlo? El resucitar. Cuando va y se presenta ante Pilatos, dice, no encuentro mancha. ¿Cómo se llamaba el anterior de Pilatos que lo fue a ver? Ananías, no. ¿Cómo? El suegro de Pilato. Ajá, se me fue el nombre. Bueno, cuando se presenta también dice, no encuentro mancha. ¿Está siendo probado? Sí. O sea, está viendo a ver qué culpa tiene. Cuando se presenta, cuando es juzgado por las mismas tribus de Israel, dice, matadlo, ¿verdad? Crucificarle. Pero dice, yo no encuentro mancha ante este hombre. ¿Es un sacerdote limpio? Sí. Entonces, y cuando él dice, consumado es, dijo, yo ya la hice, ¿o no? Yo ya cumplí. Ya cumplí con lo que tenía que hacer, sin mancha, sin pecado. ¿Y la prueba? ¿Cuál fue la prueba? ¿De que cumplió? La resurrección. Por eso los escribas y los fariseos decían, no hablen de él, no hablen de que resucitó, no hablen de él. Era el enojo de ellos. Mucha gente murió porque hablaban de él.
¿Qué era lo que hablaban? Los primeros evangelistas, ¿qué era lo que hablaban? Del arrepentimiento, de la resurrección. Yo lo vi, somos testigos fieles, como decía Pedro, Lucas, ¿no? Los testigos fieles, lo vimos, convivimos con él, lo tocamos, vimos su muerte y también lo vimos vivo, su resurrección. ¿Por qué en el libro de los Hechos detienen a Pablo y dicen, no hablen más de él ya? No queremos que hablen las autoridades. Lo único que hablaban era de que había resucitado. ¿Por qué resucitó? Porque fue sacerdote para siempre. Según una orden que no tenía ni genealogía. ¿De dónde viene? Y aquí está la clave. Cuando te dicen, ¿y Dios quién lo crió? ¿Quién le dio vida? ¿Qué le dices? Según la orden de Melquisedec no sabemos. ¿O sí? O alguien puede decir, no, pues es que no sabemos quién es. Por eso cuando te dicen, sí, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? ¿No? ¿Quién puso el huevo? Pues tenía que ver una gallina. ¿Quién puso? ¿Quién? Entonces, ¿cómo viene? Según la orden de Melquisedec está muy claro. No hay genealogía, no hay padre, no hay nada. Según. Ahora, ¿por qué Abraham tuvo que dar los diezmos? ¿Por qué le dio los diezmos? Porque lo reconoció como sumo sacerdote. Venía de la guerra, ¿verdad? Traía el botín de guerra. Y entonces le sale un rey. Pero ¿qué le dice ese rey? Lo bendice. Muy bien, por ahí va, Juan, pero ¿cómo le dice? ¿Qué trae en su mano ese rey? Pan y vino. Pan y vino. ¿Qué trajo en la mano Jesús? Pan y vino. ¿Qué dijo Jesús del pan y del vino? ¿Qué era el pan y qué era el vino? ¿Cuánto quise estar con ustedes? Dice, anhelaba este tiempo. Y un día voy a estar también en esta mesa. He aquí, partió el pan, que es mi carne. Tomad el vino, que es mi sangre. ¿Qué significa el pan? Imagínense esta escena. Sale Abraham, viene de la guerra ensangrentado, ¿no? Cansadísimo. Al ver miles de muertos, ¿no? Porque derrotó a varios reyes. Y de repente sale el rey. Un rey que nadie conoce. Un rey de paz. Y él viene de guerra. Para que haya justicia, dijo Angélica, para que haya paz tiene que haber justicia. Y entonces le sale el rey de justicia y de paz. ¿Qué hizo Abraham? ¿Trajo justicia? ¿Abraham era guerrero? ¿Era general? No. Con 300 hombres que vivían con él, conquistaron, no me acuerdo si son 3 o 4 o 5 reyes, ¿no? 4 reyes. Entonces hizo algo sobrenatural, pero viene y se le aparece un rey de justicia y de paz. Y lo primero que dice, lo bendice. ¿Alguien me puede buscar ese pasaje? Donde lo bendice y sale con pan y con vino. Dice entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los hijos de todo. Lo bendice, pero dice que Dios, su Dios, fue el que le da la victoria, ¿eh? Su Dios. Y lo bendice. ¿Quién podía bendecir a Abraham? Fíjate, el mismo Dios está bendiciendo a Abraham. El mismo Jesús, por eso es la orden de Melquisedec, le da el pan y el vino. Bendito sea tu Dios, bendito seas tú. El que te dio la victoria sea bendito. ¿Quién es ese? Jesús, ¿verdad? Por eso sale con pan y vino. ¿Qué les dijo a sus discípulos?
Mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, va a haber justicia. Yo ya he vencido. Y dio su pan, que es su carne, y para nosotros, ¿qué es la carne de Cristo? La palabra. El verbo se hizo carne. ¿Y qué es el vino? El sacrificio que hizo en la cruz. Por eso dice, mi sangre es derramada, ¿no? ¿Se acuerdan del cordero que ponía en la mano? Declaraba su pecado. He robado, me robé 10 vacas, y el pecado pasaba al cordero, y el cordero era degollado y la sangre era derramada. ¿Por qué era así? ¿Por qué tenía que ser así? Porque si no el cordero pecador viviría. El pecado viviría, era un símbolo, ¿no? Para que ahí terminara el pecado, ¿no? Así es. Ahí se acaba. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Ya, el pecado se acabó. Entonces tenía que ser él. Ahora, ¿por qué? La segunda pregunta es, ¿por qué Abraham da diezmos? ¿Por qué le dio el diezmo del botín, verdad? ¿Se lo pidió Melquisedec? No. Él voluntariamente se lo dio. ¿Por qué se lo dio? Los da Porque lo bendijo. para Dios. Porque lo bendijo y sabía que le dijo que la bendición y todo se lo había dado Dios. Entonces él ¿Entendió? sí, entendió que todo se lo daba ¿Pero Dios. quién le enseñó a Abraham eso? Pues no, nadie. Si todavía no venía Jacob, Ni por genealogía. ¿no? O sea, ¿cómo aprendió eso? Pues se lo puso en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué dijo Jacob? ¿Mande? ¿Se acuerdan qué dijo Jacob? También ¿Mande? Cuando el sueño y la piel está Si tú me bendices, si tú me bendices y regresas de todo lo que me des, te doy el 10%. Ahora, ¿quién bendijo a Abraham? ¿Qué dijo Melquisedec? El Dios Altísimo, Dios tuyo, te ha bendecido. Entonces, cuando tú entiendes que la bendición viene directamente de Dios, no es necesario ni que te lo digan. Tú quieres dar. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador y sabes que te perdonó, ¿qué es lo que haces? Vas y compartes, ¿o no? Sí. ¿Quieres dar? ¿De qué es lo que quieres dar? Ahí hay algo también antes que mencioné eso. Cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, le dice Abraham, el Dios Altísimo. O sea, Abraham es de Dios. Obviamente Abraham no se va a cortar una mano para darle parte de él, ¿no? Lo único que le podía dar es su tiempo, que fue hecho de guerra, en botín. Y yo creo que en ese momento Abraham, me imagino que entendió. O sea, sí, la bendición me la diste tú, yo soy tuyo, por tanto todo lo que haga es tuyo. Y le brinda eso, ¿no? Entonces yo creo que en el momento que nosotros nos sepamos hijos de Dios, o sea, ¿qué te puedo dar? Más que lo que pueda yo hacer. Por eso cuando tú recibes a Cristo, lo primero que haces es ir y compartir, ¿o no? Sí. ¿Y estás capacitado? No. Pero tienes el corazón, ¿mande? Tengo un amor. Tienes el corazón quieres compartir. Entonces, así está Abraham. Recibió, entendió, cuando se le presenta el pan y el vino, y entiende que todo lo que ha tenido, la conquista que es increíble, que tiene, es por parte de Dios. No se lo dice Melquisedec. Yo creo Sí, que pero él lo entiende, ¿ah? Y él lo entiende. ambos Sí. se reconocen, ¿no? Tanto Melquisedec reconoce a Abraham como que es de Dios, como Abraham reconoce como sumo sacerdote, como lo reconoce como el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Por eso le da. Por eso le da, exactamente. ¿Está agradecido? Quizá no se lo dé como rey, pero sí como sacerdote, ¿no? En cambio, a ver, ¿me lees un poquito adelante, después del pasaje? Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame
no digas yo enriquecí a Abraham. Adelante un poquito. Y bueno, y termina, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomarán su parte. Sí, fíjate, de la maldad no quiero nada. ¿De dónde venía Sodoma? De la maldad, ¿eh? No quiero nada. Para que no digas, del botín que sacó Abraham, era mío. Y yo se lo di. Toma todo. No. Llévate tus cosas. Nada más los hombres de guerra, que tomes lo que le corresponde. El botín de guerra. Pero yo, mi economía no viene de ti. Viene del Dios Altísimo. Cualquier otra nación hubiera dicho, échale, ya ganamos. Nos quedamos con el petróleo. No quiero nada. Por eso Abraham dice, reconoce a Dios en todos sus caminos, ¿no? El padre Abraham dijo, yo no quiero nada. Oye, que esto fue producto del narcotráfico y te lo vienen a dar para que se limpie. No quiero nada. Mi economía viene de Dios. No se quedó con nada. Lo mismo que hizo Pablo. Mi economía viene de Dios. ¿Verdad? Mi economía viene de Dios. ¿El evangelio se cobra? No. Pues no es tuyo. Pero tú trabajas como los muchachos que fueron a pelear. Bueno, tiene que tomen su parte. De ahí vivan. Pero la economía, tu economía, viene directamente de Dios. Porque así lo reconoce Abraham, ¿no? Bueno, ¿qué más vemos? Pues que también tenían que romper eso de la tribu de Leví que nos decían que porque de algún modo nosotros íbamos a entrar ahí, los gentiles. Así que nos ha hecho reyes y sacerdotes y no venimos de la tribu de Leví. Fíjate, entonces, ¿de qué tribu vino Jesús? De Judá. Entonces se aprueba una ley y entonces se le da la oportunidad a otros. ¿Sí? ¿Verdad? Sabía que íbamos el que cree con el corazón para justicia. Sabía que nosotros íbamos a creer y íbamos a ser justificados por nuestra fe. Y fíjate, nos da la oportunidad de que todos los días vengamos al arrepentimiento como débiles. Porque aquí nos habla de nosotros, ¿no? De que nosotros somos débiles. Él ya no. Él es el sumo sacerdote. Ya no hay más sacrificio. Pero nosotros sí tenemos que decirle, Señor, perdóname por lo que hice ayer. Puedes pensar, ¿qué es lo que manchó tu alma ayer? Pensamientos, Un pensamiento. alguna acción. Jesús no tuvo nada en sus 33 años de vida como hombre. Nada. Por eso recuerdan que en la cruz dijo, perdónalos, consumados, perdónalos, no me llevo nada. Esa es la pureza de nuestro Señor. Y la impureza de nosotros, ¿qué dice? Que todos los días tenemos que decir, perdón, porque estuve viendo Rosa de Guadalupe y tuve malos pensamientos. Perdóname, Señor. La pureza del Señor. Pero vamos hacia la perfección. ¿Cómo? Con la palabra. La fe viene por el oír y accionar, y accionar, y accionar. Bueno, ¿algún último comentario? Este capítulo es muy, muy importante, porque como decías, nos abre el sacerdocio a nosotros. Ahí está el Rey de justicia y el Rey de paz, bendiciendo al hombre. Y el hombre dándolo de su trabajo, de lo que Dios le proveyó, de su trabajo no se queda con nada, se lo da. Dice que intercede por nosotros. ¿Quién? Jesús, claro. Como somos sacerdotes. Él está ahí, el ancla, ¿no? Como lo vimos ayer o antier. Está el ancla, ahí está. Y nosotros podemos acceder. Aquí hay una parte que, ahí me buscas por donde dice que está Él.
Aquí está 24, ¿me lo lees, Elsa? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, 25. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Y luego nos habla de sus características, ¿no? El sumo sacerdote, ahí está, perpetuamente. ¿Y qué significa perpetuamente? Por eso cuando en las tumbas dicen a perpetuidad, ahí te quedas. Le deberían de quitar eso, ¿eh? Nos resucitamos. Entonces, Jesús es sacerdote inmutable. ¿Quién me describe la palabra inmutable? Sin cambio. ¿Cómo? Sin cambio. Una sola línea, ¿verdad? Es el mismo siempre. Siempre. Él no cambia. No cambia. Siempre es, Aunque pequeño, ¿verdad? aunque... Y fíjense, Y también nos dice que la ley esa ley se abroga, entre otra ley, con el nuevo sacerdote, para siempre, según su orden. Y fíjate cómo lo describe. Carmen, ¿me lees el 26, por favor? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime. Puedes tener el entendimiento de cómo es más sublime de lo que los cielos. ¿Quién puede describir eso? No hay palabras, ¿no?, para describir. Fíjate, pudiera ser el Espíritu Santo aquí está obrando, está aclarando las cosas, porque Él viene a aclarar, a redarguir, a corregir, a enseñarnos, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo. Y se pone en calidad, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, tiempo pasado. Como si te estuviera hablando ahorita diciendo, Irma, ese sumo sacerdote nos convenía. Como si se presentara a tu vida el Espíritu de Dios. Y luego te dice al final, hecho más sublime que los cielos. ¿Quién puede escribir eso? A ver, ¿sí me entendí? Sí. A Carmen le dice el Espíritu Santo, ese sumo sacerdote, Carmen, nos convenía. Fue hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo? Dice él, fue más sublime que los cielos. ¿Estuvo presente? ¿Está en los cielos? ¿Conoce los cielos? Si tú le dices, fue más sublime que los cielos, no te puedes imaginar. ¿O sí? ¿Alguien me puede describir eso? Solamente el que lo vivió, el que ha estado en los cielos. Entonces, el Espíritu Santo está en este capítulo, te está hablando. Esto es lo que te convenía, Juanita. Nos invita a apartarnos del pecado porque dice que santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Apartados de los... Si pecamos, se aparta de nosotros. ¿No puede estar con nosotros? No. Versículo 28, ¿quién me lo lee? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nosotros somos sacerdotes, reyes, sacerdotes, debiluchos, raquíticos hombres, Hombres imperfectos. que pecamos, ¿verdad? Por eso, fíjense, cuando tú pregúntale a alguien, ¿pecaste ayer? Todos van a decir, no, me porté bien. Pecaste, piensa. Procura portarme bien. Entonces, cuando vienes a la palabra de Dios, dices, híjole, ¿para qué vengo? Si no peco, no tengo necesidad. La palabra nos limpia, ¿no? Venimos ahorita esta mañana y Dios nos dio jabón espiritual. Bueno, ¿algún último comentario? Unos con Fabio, otros con jabonzote. ¿Cuál es la piedra
Pómex, ¿no? Para los callos. A rasparles, La costra, pues, que salga todo. la costra. La costra. Nada más que sublime es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. Entonces es mayor que eso. A ver, ¿me lo repites? Sublime es. Es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. ¿Quién puede describir eso? Si no es Dice el... que es excepcional por su altura moral o es poética. Excepcional así por su Solo Dios. y Solo es Dios. mayor que eso. Solo Él, el Espíritu de Dios, puede describir al Hijo de esa manera, al sumo sacerdote. Por eso, cuando nace Jesús, se aparecen los ángeles, ¿no? Glorificando a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Ahora, cuando resucita, yo me pongo a pensar, cuando resucita Jesús, ¿no? ¿Cómo estarían los ángeles? Todo el ejército de Dios, sublime, extraordinario, ¿no? Cuando llega a la presencia del Padre, ¿no? Que el Padre le dice, piensen en una corte, ¿no? Majestuosa en el cielo, siéntate a mi diestra. ¿De cordero a león? Y el que escribió este capítulo seguramente lo vio y lo describe de esa manera, ¿no? Sublime. Ayer más o menos como a la 1, no sé si vieron el cielo. ¿Mediodía? Al medio más o menos. No. Es algo así, yo creo que esta parte es sublime porque es tan maravilloso que dice, parece que Dios dio pinceladas en las nubes. Y eran unas nubes hermosas y el cielo azul, es algo que maravilla, ¿verdad? Sí, te dice. La tarde sí lo vimos, a mí se veía como una ventana. Como a las 6 de la tarde se veía una nube oscura y el cielo, como una ventana del cielo, blanca las nubes, preciosas, ¿no? Incluso dijo el cita, como si fuera una ventana del cielo. Por eso, ¿se acuerdan de la canción? Sublime gracia, algo extraordinario. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Sublime es tu gracia, tu misericordia, Señor. Sublime eres tú, Padre eterno. Te alabamos y glorificamos. Hoy este puñado de hombres y mujeres te adoran con todo el corazón. Dios poderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que le dio vida a Adán, Señor, el que formó todas las cosas. Señor, sublime es tu presencia. Hoy te adoramos y glorificamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, muéstranos, Señor, cómo adorar al Dios del universo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios nuestro y al Dios de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Te adoramos, Padre, te glorificamos. No hay palabras, Señor, para decirte que eres grande y poderoso, sublime y majestuoso. A ti sea la gloria y el poder. Todo lo que respira, dice tu palabra, te alaba. Nosotros respiramos y te alabamos. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén.